orgánica de repetición, el exhorto a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional y también exponer a la comunidad internacional los factores que agravaron la inseguridad. 2025-0028-M de 13 de diciembre de 2025, dirigido al señor Giovanni Francisco Bravo Rodríguez, secretario general. Asunto: solicitud de cambio de orden del día de la sesión número 057-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Napo, en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conforme lo indica el artículo 129, solicito a usted poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente cambio de orden del día en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 057-AN-2025-2029, a realizarse el día martes 16 de diciembre de 2025, con la finalidad de que se incluya el siguiente punto: aprobar el proyecto de resolución para complementar el accionar del sistema de justicia desde la Asamblea Nacional, evidenciando las responsabilidades políticas y afectaciones ambientales a la Amazonía derivadas del caso Sinohydro, en especial la vulneración a la normativa ambiental, afectación al patrimonio natural del Estado, así como por la existencia de eventuales redes de complicidad y encubrimiento. Se adjunta a la presente moción el apoyo de 21 asambleístas con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señor Edmundo Jorge Cerda Tapuy, asambleísta. Hasta aquí la lectura de modificación del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Edmundo Cerda. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que nos observa y nos sigue a través de los diferentes medios digitales. Quiero saludar en especial a mi querido pueblo valiente de la provincia de Napo, cuyos intereses defiendo y represento ante este pleno en calidad de su asambleísta. Hoy me dirijo a ustedes con la voz de una provincia y una región que rebosa de vida, pero que lastimosamente han visto cómo las decisiones desde el poder muchas veces se toman sin escuchar a su pueblo, dejando cicatrices muy profundos en su territorio. Quiero manifestar, colegas legisladores, que la Amazonía no es un recurso, la Amazonía es el corazón de la vida. Y ese corazón está enfermo por el abandono, la corrupción y el mal uso del poder. Quiero recordar, colegas legisladores, que en el año 2009 nos vendieron un lindo sueño, una linda esperanza, en la que dijeron que van a construir una central hidroeléctrica denominada Coca-Cola Sinclair, que lamentablemente a la fecha tiene algunas deficiencias. Esta obra estuvo a cargo de la empresa Sinohydro. Se presentó ante el país como la gran esperanza de soberanía energética, una central de 1.500 vatios destinada a cubrir alrededor del 30% de la demanda energética. Pero la realidad contractual y técnica que hoy conocemos es grave. La Contraloría ya reportó que existen 7.648 fisuras en componentes asociados a la obra, algunos de hasta 38 centímetros, y señaló que las causas fueron el uso de materiales que no estaban apropiadas y que no eran lo que debían usarse. Mientras tanto, en el río Coca, la erosión regresiva, la pérdida de territorios ribereños y la contaminación afectan cada vez más, sobre todo a nuestras comunidades indígenas y campesinas, que dependen de sus aguas y ecosistemas. Por eso estoy aquí defendiendo no solo los recursos de la gente, sino demostrando que los daños permanentes e irreparables son contra las vidas humanas de los pueblos y al ecosistema. Ahora mismo, la Fiscalía General del Estado ha judicializado este caso. Existen ya 21 personas llamadas a juicio por presunto cohecho, con una hipótesis de pagos ilegales por alrededor de $76 millones vinculados a la adjudicación
y ejecución del proyecto. Y aunque aquí no nos corresponde prejuzgar, estamos obligados por honestidad y respeto a la ciudadanía a exigir transparencia, que se determinen responsabilidades y se defienda el patrimonio público y natural. Estimados colegas, lo que este proyecto de resolución propone no es un juicio paralelo al que se ventila en los tribunales de la República, sino cumplir con nuestro deber constitucional de fiscalizar y garantizar el caso Sinohydro, porque el silencio en este tipo de circunstancias no es simple complicidad, sino no es una simple neutralidad, sino una clara complicidad. Compañeros y compañeras, legisladores, aquí no estamos hablando de izquierda o derecha, sino de los intereses del país y de la vida que lo habita. Se trata de decir que la Asamblea Nacional está del lado de la verdad, de la transparencia y del respeto a la naturaleza. Por eso, esta resolución no busca culpables políticos, sino responsables institucionales, es decir, que los organismos competentes como la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio del Ambiente informen con claridad al país y transparencia de manera técnica y confiable lo ocurrido con Sinohydro en este caso. Sobre todo, busca que nunca más una obra estratégica se construya sobre la corrupción y el desprecio a la naturaleza. Hoy, la Asamblea tiene la oportunidad de enviar un mensaje histórico, que la Amazonía no se toca y que la soberanía energética se respeta y no se negocia. Les invito, compañeras y compañeros legisladores, a votar a favor del proyecto de resolución por la Amazonía, la soberanía energética y la rendición de cuentas, por la verdad, por el país y por la Amazonía que todavía nos sostiene. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Lo que ha planteado el asambleísta Jorge Edmundo Cerda es que la Asamblea Nacional haga su proceso de fiscalización no como un juicio paralelo al que se sigue en los tribunales del Ecuador, sino para garantizar que el caso Sinohydro también tenga una observación desde el lado del legislativo. El asambleísta dijo que la Amazonía no es un recurso, es el corazón de la vida y está enfermo por el abandono, la corrupción y el mal uso del poder. En el año 2009, recordó, se construyó la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y se vendió como una forma de esperanza. Sin embargo, después de algunos años, a través de las diferentes intervenciones, se pudo detectar más de 7,000 fisuras en la obra y se establecieron responsabilidades. Ya se ha desarrollado todo un proceso legal, en este caso conocido como el caso Sinohydro. La investigación de la Fiscalía General del Estado permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre el año 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero y se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habría sido entregados por Sinohydro, utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones y cancelados a través de dádivas, cheques y transferencias, es lo que recuerda la Fiscalía. Se hace también una línea de tiempo. En el año 2008 se recuerda que fue el 31 de enero de 2008, mediante la resolución del 31 de enero de ese año, el directorio del Consejo Nacional de Electricidad, CONECEL, resolvió declarar la alta prioridad nacional al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair de 1.500 megavatios de capacidad a desarrollarse por parte del Gobierno Nacional en la provincia de Napo, en el cantón El Chaco, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda. Fue en septiembre del mismo año 2008 cuando se publica la convocatoria de licitación, mientras que en enero de 2009, durante el proceso de contratación, se dispone que los oferentes incluyan sus propuestas de financiamiento para la construcción. Además,
Además, se limita la participación de oferentes, ya que el valor de la obra oscila alrededor de los 1.682 millones de dólares, equivalente al 85% del costo de la obra total. Ya para octubre del año 2009, la Junta General de Accionistas de Coca-Cola Sinclair aceptó la oferta de Sinohydro de la corporación, autorizando a Ítalo Centenaro, gerente general de Coca-Cola Sinclair, firmar el contrato bajo la modalidad correspondiente. Ya en el año 2010, en esta línea de tiempo, la Fiscalía recuerda que la empresa ecuatoriana comercial Recorsa cambia el objeto social de la compañía, incluyendo el mismo las actividades de representación, asesoría y consultoría. En junio de 2010 se suscribe el contrato de prestación de préstamo entre la República de Ecuador y también con China por más de $1.000 millones. En julio del año 2010, también Recorsa abre una cuenta corriente en el Banco del Pichincha en Panamá, en donde posteriormente serían depositados los dineros por parte de Sinohydro Corporation. Ya en diciembre del mismo año 2010, de la cuenta bancaria de Bank of China, perteneciente a la compañía Sinohydro Corporation, domiciliada en Beijing, se efectuaron varias transferencias a las cuentas de Recorsa. En el año 2019, la Fiscalía General del Estado abre una investigación previa para determinar presuntos actos delictivos alrededor de la empresa de INA Investment Corporation, que fue conocida como el caso INA Papers, en la que se presume también se entregaron dineros productos de actos de corrupción cometidos en Ecuador. En el año 2023, la Fiscalía General del Estado solicita fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 37 personas por su presunta participación en el delito de cohecho, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y varios miembros de su círculo familiar. En marzo de 2023, la audiencia de formulación de cargos no se instala pese a la concurrencia de todas las partes procesales por pedido de varias de las defensas de los investigados. En marzo también de 2023 se instala la audiencia de formulación de cargos contra el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y 36 personas más por su presunta participación en el delito de cohecho. Habrían recibido cerca de $76 millones. En el mismo año, en marzo, el juez Adrián Rojas dicta medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los procesados, excepto para uno de ellos, mientras que en marzo de 2023, en la audiencia de revisión de medidas cautelares pedida por 10 de los 37 procesados en la sala de la causa, el juez Mauricio Espinosa niega los pedidos a 8 de los solicitados, entre ellos el ex vicepresidente de la República. Para junio de 2023, el magistrado Mauricio Espinosa niega la solicitud de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra varios procesados por el incumplimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad después de 5 de marzo. Ya para junio también del mismo año 2023, la Fiscalía General del Estado vincula a 3 ciudadanos más a la instrucción fiscal que se sigue por el delito de cohecho. El conjuez nacional Mauricio Espinosa ordena la presentación periódica, prohibición de salida del país y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica para 3 de los procesados. Esto es parte de la línea de tiempo del procedimiento que se ha desarrollado dentro del caso Sinohydro. Y hace pocos días nada más también se dio a conocer 21 personas son llamadas a juicio por presunto delito de cohecho. Esto sucedió el 9 de diciembre de este año y con base a los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado, el conjuez nacional Olavo Hernández dictó auto de llamamiento a juicio contra 21 procesados, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija y sus hermanos, por presunta participación en el delito de cohecho. Además, fueron llamados a juicio 3 ciudadanos chinos que también habrían participado dentro de este proceso de coimas. También dictó auto de sobreseimiento a favor de otros 3 imputados. La decisión fue dada a conocer por el magistrado durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio desarrollada entre agosto y septiembre de este año. Allí la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio sustentado en 28 elementos de convicción comunes y 602 individuos de acuerdo a este procedimiento. A decir del conjuez, los elementos de convicción expuestos por la institución fueron suficientes para presumir la existencia del delito de cohecho y la participación de los procesados. De acuerdo con la teoría fiscal, la trama de corrupción giró en torno a la adjudicación de contrato público por la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, cuyo costo superó los $1.979 millones y cuya ejecución dependía también de un crédito que se otorgó durante ese tiempo. Un crédito
que permitió construir esa obra, sin embargo también las observaciones que se realizaron. Asimismo, funcionarios de alto nivel y empresarios se habrían concentrado para favorecer a la empresa Sinohydro, recibiendo como contraprestación dádivas indebidas. Entre los elementos de convicción más relevantes constan 22 asistencias penales internacionales provenientes de Panamá, Suiza, Estados Unidos, Belice, entre otros. Es parte de lo que damos a conocer para contexto de lo que ha sido solicitado por parte del legislador Jorge Edmundo Cerda para incorporar este cambio dentro del orden del día. Una vez que el presidente de la Asamblea Nacional ha dispuesto el registro de los legisladores, se esperará que ya cierre este procedimiento para con ello ir a la votación y conocer si este punto también se incorpora dentro del orden del día de la sesión número 57, que una vez que concluya esta solicitud ya dará inicio oficialmente con el himno nacional de la República de Ecuador. Antes conoceremos en qué momento se colocan los puntos que ya han sido aprobados por el Pleno. Himno nacional de la República de Ecuador, primer punto. Hasta este momento se mantiene como segundo el proyecto de el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica del deporte, la educación física y la recreación. Tercer punto, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición. También consta exhortar a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional el respaldo a las reformas legales y constitucionales relacionadas a hacer frente a la inseguridad y también al crimen organizado, y también exponer en la comunidad internacional los factores que agravaron la inseguridad en el Ecuador bajo la investigación desarrollada por el The New York Times. Mientras que en los próximos minutos conoceremos si es que existe o no el cambio del orden del día que se incorpora a través del respaldo del Pleno del asambleísta Jorge Edmundo Cerda para hacer un proceso de fiscalización a este caso, que no está relacionado, indicó el legislador, a intrometerse, inmiscuirse dentro del juicio legal que ya se desarrolla en las Cortes ecuatorianas. Estos son los puntos que se desarrollarán ya en los próximos minutos para dar inicio formalmente a esta sesión del Pleno número 57. 5 solicitudes se ingresaron al inicio de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero 2 de ellas no podrán ser tramitadas, la de la asambleísta Mónica Palacios, porque no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y también la otra solicitud que fue incorporada por parte del asambleísta Alex Opanta, porque ya excede el número máximo que se pueden tramitar dentro de las convocatorias del Pleno de la Legislatura. En esta última, relacionada con el caso Sinohydro, que ha sido motivo de solicitud por parte del asambleísta Cerda para hacer un proceso de fiscalización. Esto a propósito también de lo que se resolvió hace unos días nada más en las Cortes, un caso que ha llevado a que la Fiscalía General del Estado la denomine como el caso en el que ha convertido también y ha involucrado a exfuncionarios. Caso Sinohydro, en el que la Fiscalía pidió en su momento llamar a juicio a 24 procesados por el delito de cohecho. Esto en septiembre del año 2025, cuando se solicitó esto por parte de la Fiscalía General del Estado, cuando concluyó su dictamen acusatorio contra 24 acusados, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija y sus hermanos, por presunta participación en el delito de cohecho. Esto sobre la base de elementos de convicción comunes, y 602 individuos forma parte de la información de la Fiscalía. A 5 procesados como presuntos autores directos de cohecho activo, a 4 como autores directos, entre ellos el ex vicepresidente, y a 14 en calidad de cómplices del mismo tipo penal. Entre los elementos más relevantes constan 22 asistencias penales internacionales, y la Fiscalía expuso el anuncio probatorio que presentaría como una eventual audiencia de juicio. Esto incluye los testimonios de 75 testigos y 34 peritos, 175 pruebas documentales y 12 cadenas de custodia. Esto dentro del caso Sinohydro, que se analizaría de ser el caso como proceso de fiscalización dentro de las competencias del Parlamento ecuatoriano, que ha sido propuesto por el asambleísta Edmundo Cerda en esta última solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 57. Actualizamos números: 139 asambleístas están registrados. Cuando lo disponga el presidente de la Asamblea Nacional, ya corresponderá entonces cerrar este procedimiento, y lo mismo que ocurrió con las otras 2 solicitudes debe suceder con este planteamiento: el registro, la votación y conocer si se incorpora o no el cambio en el orden del día. Cuando terminen estas 3 solicitudes de análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento determinará en qué momento son analizadas las que han obtenido el respaldo de las legisladores y legisladoras, es decir, hasta este momento los 2 anteriores que han sido planteados por la asambleísta Diana Jacome e Inés Alarcón, que si obtuvieron ese respaldo, podría ser a partir del punto número 2 este cambio del orden del día, que da consideración de quien dirige. Únicamente el punto número 1 no se modifica, que es el himno nacional de la República del Ecuador. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno,
Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Mientras se cierra el registro, recapitulemos qué es lo que ha pasado durante este tiempo. El presidente de la Asamblea Nacional solicitó constatar el registro para la sesión número 57 y para ello se registraron 144 legisladores y legisladoras a las 11:07. Después se dio a conocer que ingresaron 5 solicitudes para cambiar el orden del día de la asambleísta Mónica Palacios, que no cumplió los requisitos, de la asambleísta Diana Jacome, de la asambleísta Inés Alarcón, de los legisladores Jorge Cerda y Alex Toapanta. Este último no podrá ser tramitado porque, como lo decíamos, ya se tramitan las 3 solicitudes del cambio del orden del día con la del asambleísta Jorge Cerda. Inmediatamente intervino la asambleísta Diana Jacome para sustentar su solicitud de exhortar a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional el respaldo a las reformas legales y constitucionales relacionadas con la seguridad y enfrentar el crimen organizado. En su intervención dijo que es una lucha y es decirle a muchas víctimas de sicariato, de secuestro y violencia que piden respuesta y que corresponde a la Asamblea Nacional dar esa respuesta para que todas las bancadas y movimientos políticos den una tregua y se muestre desde el Parlamento de qué lado están. Propuestas que permitan hacer cambios en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y que los delincuentes no puedan hacer de las suyas, fue lo que dijo la legisladora Jacome. En ese momento inició ya el registro y los asambleístas 144 que se registraron, 79 aprobaron incorporar este cambio en el orden del día. Después la asambleísta Inés Alarcón pidió que se exponga ante la comunidad internacional los factores que agravaron la inseguridad en territorio ecuatoriano, que ha sido expuesto en la investigación del New York Times. En su intervención dijo que no es una columna de opinión, es un reportaje sustentado con datos oficiales y expertos en seguridad y narcotráfico, y que abre los ojos a los ecuatorianos a una constante realidad, a ver los responsables de esta situación que también se detalla dentro de esta investigación. Ecuador no produce cocaína, dice el artículo, pero nos hemos convertido en un corredor estratégico, destacó la legisladora. 144 asambleístas también se registraron, 78 votos afirmativos, que permitió incorporar también este cambio en el orden del día. Y la última solicitud de cambio de la agenda parlamentaria para esta jornada, la 57, la presentó y la escuchamos ahí hace pocos instantes a la asambleísta Jorge Edmundo Cerda, quien pide un proceso de fiscalización desde el ámbito de las competencias del Parlamento ecuatoriano al proceso de Sinohidro. Dijo que la Amazonía no es un recurso, es el corazón de la vida y está enfermo por abandono, por corrupción y por el mal uso del poder. Recordó que en el año 2009 se vendió una esperanza cuando se dijo que se construiría una unidad energética, una unidad eléctrica en territorio ecuatoriano denominada Caucacodo Sinclair, que ahora tiene deficiencias. Recordó que Sinohidro se presentó como una esperanza energética, pero se determinaron más de 7,000 fisuras en la obra y que eso también debería corresponder a establecer las responsabilidades que ahora mismo también se establecen dentro de los procesos de investigación. Y es por eso que el asambleísta ha solicitado este cambio en el orden del día y ya se ha procedido con su intervención. Se procedió también con el registro ya en este momento de los legisladores y legisladoras, y con ello ya 142 asambleístas. En los próximos minutos se podría incrementar este número. Se cierra el registro para ir inmediatamente con la votación y después empezar con el trámite de los puntos que han sido motivo de esta convocatoria una vez que concluya este proceso de registro. En estos casos, cuando hay cambio del orden del día, se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo para hacer estas modificaciones y expresar ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Menos a ello no se considera el cambio del orden del día, mayor a ello se incorpora y se tramitará en el momento que corresponda dentro de la agenda parlamentaria. Caucacodo Sinclair se dijo ya hace varios años, en el año 2023, que estaba llena de fallas
de fisuras, y por ello también puso la mirada la Fiscalía General del Estado en este caso, el caso conocido como Sino Hidro, que también fue motivo de destacar por parte del asambleísta, quien decía que se tiene que poner toda la mirada porque no solo se afecta a los ecuatorianos, sino a una parte fundamental que tiene el país, como es la Amazonía ecuatoriana, y se necesitaba también contar con una hidroeléctrica que genere todo lo que se ofertó durante ese tiempo. En el año 2023 se dio a conocer que Coca-Cola Sinclair estaba llena de fallas, estaba llena de fisuras después de las investigaciones que se desarrollaron. Así, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios de potencia, una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa, estaba ya desde ese entonces en el centro de la mirada de las investigaciones por la Fiscalía General del Estado por presuntos casos de soborno, como ya habíamos dado a conocer. Esto como parte de la investigación, la Fiscalía ha mencionado los nombres del ex vicepresidente Lenín Moreno, quien en la época era vicepresidente en el gobierno de Correa. También aparecen el amigo cercano de Moreno, Conto Patiño, además de 3 decenas de exfuncionarios públicos, exasesores, familiares de Moreno, entre otros, que también han sido vinculados. Ha habido continuas reparaciones para corregir los múltiples defectos de Coca-Cola Sinclair, construida por la empresa china Sino Hidro, pero la situación de los distribuidores cada vez es más grave, se dijo en esa época. Esto lo advierte un informe técnico remitido por la subgerencia del proyecto de Coca-Cola Sinclair, una obra que costó $2.700 millones y está compuesta por 3 grandes cuerpos: la central de captación, el túnel y la cámara de máquinas. La casa de máquinas está construida dentro de la montaña. Se trata de una sala donde se ubican las 8 unidades de generación de energía o turbinas de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que tienen una distribución de presión y cuya función es conducir de manera controlada el agua hacia las turbinas para la generación de energía. Todo ha sido observado y también se han presentado estas observaciones por parte de los técnicos. SELEC ha hallado las irreparables fisuras en los 8 distribuidores que tienen la forma de un caracol de acero. Esto, decíamos, se dijo en el año 2023. La situación de los distribuidores de Coca-Cola Sinclair es muy delicada y crucial, según el informe de la subgerencia de proyectos de Coca-Cola Sinclair del 27 de enero del año 2022, y marcó como confidencial. De acuerdo con el reporte, los defectos de fábrica en las distribuciones ponían en riesgo la integridad de la hidroeléctrica. Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, se cierra el registro para conocer si es que se incorpora o no este punto en el orden del día. Estamos con 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Edmundo Cerda. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Una vez que cerró el registro, el presidente de la Asamblea Nacional empieza la votación. 143 legisladores, los únicos que se registraron, podrán ser los únicos que puedan entonces consignar su voluntad. Votos a favor, votos en contra, votos en blanco y la abstención. 3 de estas opciones han sido utilizadas. El voto en blanco hasta este momento no se ha hecho uso. Casi no se utiliza este voto. Este voto, cuando se lo utiliza un asambleísta o su pronunciamiento es un voto en blanco, este se traslada a la mayoría de los votos que han sido consignados. Puede ser votos a favor, en contra o la abstención. Este se suma siempre a la mayoría de los que se registran. El asambleísta Jorge Edmundo Cerda ya presentó su planteamiento respecto a modificar el orden del día y obtiene hasta este momento 73 votos de respaldo. Le faltarían ya en este momento nada más que 2 cuando suman 75 para obtener los mínimos requeridos, y faltan varios asambleístas por pronunciarse y conocer si es que se incorpora o no este cambio del orden del día. Y ya obtiene el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y con ello ya son entonces 6 los puntos a tratar durante esta jornada de pleno del Parlamento. La convocatoria de la sesión número 57. Únicamente se puede clausurar una sesión cuando se han tramitado todos los puntos en el orden del día, cuando ha existido un pronunciamiento en cada uno de los puntos, sea de motivo de la convocatoria o los que se incorporan dentro de las sesiones del Pleno. Cuando no se tramitan todos, se suspende la sesión, pero no puede ser clausurada, salvo cuando, ya les he explicado, cuando se han tramitado cada uno de ellos. 78 asambleístas le dicen sí al legislador Edmundo Cerda para incorporar este punto del orden del día, y ya conoceremos entonces en qué momento se tramita. Una vez que ya se cierre el registro de votación, los asambleístas entonces
entonces vamos a conocer los 3 puntos que se han incorporado, en qué orden serán tramitados. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional disponga cerrar el registro de votación, los asambleístas que se registraron pero no votaron, esos votos se trasladan a votos en abstención. Faltan ya en este momento 5 asambleístas por consignar su voluntad, cuando 79 asambleístas le dicen sí también a la propuesta del legislador Jorge Edmundo Cerda para cambiar el orden del día. Faltan únicamente 4 legisladores, hay 79 votos afirmativos, 56 votos en contra, se registran 5 abstenciones y no hay votos en blanco. Faltan 3 legisladores y esperamos las disposiciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional a estos cambios del orden del día. 5, pero se tramitaron 3 que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y después conocer también los puntos que han sido motivo de esta convocatoria. El informe del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, y el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición, más los 3 puntos que han obtenido el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para ser incorporados durante esta sesión parlamentaria. Sesión del Pleno número 57 que usted escucha a través de la señal de TVL y la radio del Parlamento ecuatoriano. Se dispone cerrar el registro de votación. Presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 144 asambleístas presentes, contamos con 79 votos afirmativos, 57 votos negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobado el orden del día presentado por el asambleísta Edmundo Cerda. 79 votos afirmativos permiten incorporar este cambio en el orden del día. Es un promedio de los votos que se han expresado también en las 2 solicitudes anteriores para también hacer estas modificaciones. En la solicitud del asambleísta Diana Jacome